Están escuchando History Speakers y el episodio de esta semana es traído a ustedes gracias a Otakul, que lo pueden encontrar en Vicente Guerrero y en Soriana, Plaza del Valle. Exactamente, y pues nosotros fuimos hoy, sábado, 5 de marzo del año ¿En curso? En curso. Y pues como pueden ver aquí atrás estamos estrenando una modificación al fondo. Como pueden ver compramos unos hermosos pósters y ya se cae otra vez. No se quiere quedar. No se quiere quedar. Así y pues dos playeras hermosas, que una es de Tanjiro de Kimetsu no Yaiba y la otra es de Death Note. Y claro, obviamente esto es traído de Otakul. Muchas gracias. Prepárense para estos temas, y más vale que aprendan. Pues cada semana uno de nosotros contará al otro las extraordinarias crónicas de lo que es común y lo que no lo es. Yo soy el gracioso pero para nada guapo Limón. Y yo soy la tierna pero para nada indefensa, Isamar. Y esto es History Speakers. Ok, todavía no me aprendo la intro. Yo más o menos. Muy bien. ¿Qué me vas a hablar el día de hoy? Hoy te voy a hablar de algo muy bonito y que siento que te va a dar más nostalgia. Ah, chirión. ¿Cómo que? Ah, caray. ¿Alguna vez has extrañado los tiempos de antes? A veces, depende. Cuando los chetos costaban 5 pesos. A mí me pasó que costaban 3. O 2 pesos. Ah, bueno, ahí sí, quién sabe. Creo que ese fue mi hermano. Igual jugar a la Rueda de San Miguel, pero sin ningún problema. Uh-huh. Jugar escondidas hasta las 10 de la noche y sin ningún problema. Sí, me tocó. Sí, los extrañas. Pero ya no juego. Uy. Es que no hay con quién. Ah, Ese es el problema. ¿Dónde te voy a llevar con unos valedores? Ah, bueno, ese es el problema. Sí. Sí, no porque ya no pueda jugar, sino porque no hay con quién. Eso es lo principal, ¿no? Sí, eso es correcto. Pues así como esos precios de esos hermosos chetos que estaban antes, esa y de seguridad, los colmillos. Esa seguridad, esos tiempos de antes es como nuestro México anterior. Ajá. El México que se fue. Órale, esta suena peligroso. No es peligroso, es más bien hermoso. A ver, vas. Te voy a hablar de algunas cosas del México de que se fue. Ok. Por ejemplo, de nuestra juventud. Ajá. La juventud del México que se fue. A ver, pero yo me imagino que México. estamos hablando del tipo de la juventud que estaba en ese momento, ¿no? Y de varias cosas también, y también unas pequeñas sorpresitas. Ah, ok, vamos a ver. Y dice, cuando yo era niño, las clases comenzaban en septiembre, descansábamos en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, y el año escolar terminaba en junio. Uh-huh. Había algo raro también, los maestros nos enfermaban, no recuerdo que los maestros faltaban 2 días seguidos. Sí. Si el maestro te regañaba, no te convenía decir nada en tu casa, porque seguro te volvían a regañar y de paso un pequeño castigo. O un golpe. Con sí, la chancla del cinturón. Sí, chanclas, macos. Sí. No me lo imagino. Oh, Dios a mí mío. me regañaron de clase. Por pendejo y un chancla. ¿Por qué te regañaron, macos? Pues, ¿qué hiciste? Y otro. No hice nada. Pues no hables. Ay, hermoso. Igual esos hermosos regaños. Digo, depende. Sí. En algunas ocasiones eran bastante correctivos y en otras solamente era por fregar. Sí. Ni la lluvia impedía faltar a la escuela. Así es. Porque era como tu segunda casa y daban ganas de ir y de regresar a casa empapado de agua de lluvia era un gran placer. Eso sí, sí. Al maestro se le respetaba. Sí. Era como si te regañaran tus propios padres. Los Es recreos correcto. eran divertidos. Nadie andaba pensando en hacer cosas indebidas. Los maestros tomaban café en la cafetería o en la dirección y nos cuidaban en el patio. No, vean. Era un honor llevar y traer los libros del profesor, buscar en el mapa mundi en la dirección o la biblioteca, pedir gises o tocar el timbre. Cuando nos daban carpeta de asistencia de maestros para llevarlos a los salones, era un verdadero honor. Bueno, sí, depende. Me tocó en algunas ocasiones. ¿Y qué tal? Pues te hacía como que sentir importante. Eras el wow del profesor o el consentido. Depende. Sí, o eras el más aplicado o eras el consentido. Ajá.
Pero de ahí va. Sí, sí me tocó, porque tengo yo que decir que cuando estaba yo no fue en la primaria, creo que, bueno, iba yo empezando la primaria, pero me tocó más en el kinder, porque sí fue a kinder. Y pues estaba yo en escuela particular, obvio. Entonces, en México. eso yo era, pues, por decirlo así, La más aplicada. aparte de las más aplicadas, y aparte era de la alumna predilecta de las directoras, porque aquí había dos. Entonces, como era una escuela de familiares, entonces yo era la predilecta de ellas. En alguna ocasión me tocó, y me acuerdo, que me pidieron chocolate calientito, que esto pues es pura agua fría, chocolate calientito junto con un pan. Y ahí estaba yo desayunando en la dirección. Y estaba muy tranquila, o sea, no me decían absolutamente nada. Por la tarea tú. Exactamente. Qué chido me siento aquí. Ya hasta que entré a primero de primaria, creo que ahí las cosas cambiaron un poquito, pero pues también fue porque me cambiaron de escuela. Entonces, ya solamente estuve un rato otra vez con estas profesoras y pues ya fue mucho tiempo después que yo me llegué a volver a estar ahí. No a volver a estar, sino de que les volví a ver. Y eso fue porque regresé gracias a que mi hermana estaba en la misma escuela. Entonces sí, me tocaba. ¿Y qué te decían? Vamos a tomarnos un chocolatito. Pues es que solamente me quedaba ahí en la dirección, no me acuerdo exactamente o cuánto tiempo me quedaba, pero sí lo hacía, entonces era bastante extraordinario. Ahí chismeando con la directora, ¿no? Pues básicamente. ¿Y luego, ¿qué hizo? Ándale, pues imagínate una niñita de 5 o 6 años ahí con la directora y que te regalaran cosas para que estuvieras tranquila, porque se llevaba muy bien con mis papás, pues digo, yo creo que a cualquiera le llama la atención, ¿no? Sí. Te hace sentir importante. Era un honor. Exacto, un honor. Que te llevaran a la dirección y no por regañarte, sino para premiarte. Te vamos a echar chisme. Sino para premiarte. Con chocolatito. Y mi pancito. Y tu pan. Mi conchita de chocolate. Ah, qué rico. Obvio. Qué barbaridad. Qué barbaridad con los honores. Oh, sí, pero bueno, continúa. Si pedíamos permiso para ir al baño, teníamos que volver a la mayor rapidez posible. Nos turnábamos para borrar el pizarrón y sacudir los borradores. Y también era un honor llegar temprano. Eso sí es cierto. Bueno, eso por lo menos a mí me lo dijeron como una obligación. Antes era un honor, ahora ya es por obligación. Siempre ha sido por obligación llegar temprano a la escuela, ¿sabes? Sí, pero como que ahora ya te lo pusieron más estricto. Pues, bueno, siento yo. No lo sé, sinceramente, ya llevo años sin ir. Digo, nomás como dato cultural. Dato cultural. Qué honor tan grande cuando estabas en la formación de los honores a la bandera sí. y que mencionaran tu nombre para salir al frente y te colocaban tu banderita. Qué alegría enorme era llegar a contarle a tu mamá, izamos bandera, y llegar con la bandera colgada con un ganchito puesta en la camisa. Eso no me tocó. Solamente en alguna ocasión que fui parte de la escolta de la bandera. Para que veas. Yo también estuve en la escolta. Para que vean que nada más tenemos la cara. Exactamente, o sea, sí somos inteligentes. Que no lo parece, pero sí lo somos. Exactamente, o sea, tenemos cara de tarugos, pero sí sabemos defendernos. Sabemos para qué se usa esta masa encefálica. A veces. Nosotros sí pensamos con esta cabeza. Pues qué otra cabeza, olvídalo. Dios mío. Creo que soy la única que solamente conserva una cabeza. No puede ser. Oh, por Dios. Me acaba de balconear. Respira o te vas a ahogar como ya te ha pasado. Hiciste la noche. Bueno, cuando menos vas a dormir a gusto. Te pasaste. Ay, no. Ay, ya. Inhala, exhala. Toma agüita. Pero con cuidado, no te vayas a ahogar. Tranquilo. Eso, así. Ahora sí no me ahogué, señores. Salud por eso. Salud por eso, que no se ahogó. Nada más no te rías. Que la vas a tirar. Allí está medio calor. Oh, por Dios. Bueno, de por sí no está haciendo frío. Al menos aquí adentro no. Aquí salta ya. Obvio. Ay, no. No. Me voy a salir acá arriba. Qué pleonasmo, qué hermoso pleonasmo. Olvídalo, solamente una de las partes usa la cabeza. Y no sabemos cuál.
¿Ven? Ya, por favor. Yo sí pienso con esta cabeza. Vemos. Ya. Prosigo. Ay, qué risa. Qué divertido era jugar a la pelota, saltar la cuerda, el quemado, al trompo, canicas y tomar distancia en la fila. 1, 2, 3. Sí, lo recuerdo. Nos enseñaban que Colón descubrió América y que Juan Santamaría fue el liberador. Era un reto aprender sobre la historia de Costa Rica y el mundo. Ahora. Hoy muchos jóvenes no saben ni el significado de la palabra bicentenario. Eso sí. Pero pues, ¿para qué Lastimosamente, vamos a eso sí aprender de siento. Costa Rica? Historia mundial. Tal vez, pero a mí no me enseñaron de Costa Rica. A lo mejor antes sí se enseñó. Podría ser, pero de las mega libresotes y enciclopedias que los que tenía, pues creo que siempre nos fue irrelevante Costa Rica. Lo siento. A lo Si es que mejor nos llegan a no fue escuchar por ahí. en todas las escuelas, pero sí en algunas escuelas sí enseñaban eso. O en Sería, algunos salones o algún maestro que se quería sentir a lo mejor sería súper curioso. inteligente diciendo, yo sé quién liberó Costa Rica. Digo, sería curioso dado que la C pues le da los mismos libros a toda la República. Entonces, sería raro. Sí. No sé cuándo aprender historia pasó a un segundo plano. No sé cuándo los maestros comenzaron a enfermar para necesitar un reemplazo y el reemplazo de otro suplente. Eso siempre ha pasado. ¿Desde cuándo los profesores golpean a los maestros? ¿O desde chido. cuándo los mismos alumnos sacan su furia contra ellos? Eso sí. ¿Cuándo fue de revisar los cortes de cabello, uñas, ausencia de maquillaje en las niñas, el largo de la falda y el estado del uniforme en general pasó de ser un acto de salubridad a una discriminación? Bueno, eso sí. ¿Cuándo un acto patrio solo fue un día feriado? No sé cuándo se perdió la escuela como una institución. ¿Cuándo se perdieron los valores, el respeto a los maestros como ejecutores de enseñanza? Si esto es el progreso, perdón señores, pero si esto es progreso, estamos atascados. Sí, de hecho no fuimos para adelante. Vamos como los cangrejos. Seguimos yendo para atrás. Exactamente. Yo también viví esa época. Qué felices éramos. Tiempos Sí. que solo quedarán en nuestros recuerdos. Soy la vieja guardia. Cuánta verdad hay en estas letras. Hermosos recuerdos de nuestra infancia. Vea. Miren, hasta sé poesía. De los que pasamos esa infancia. Porque los de ahorita ya definitivamente. O sea, yo fui como la última generación de lo que sí vivió esto. Vaya. Eso sí me causa curiosidad. Sí, porque 2002 fue ya la última generación de los chidos. Ahora sí que de los chidos. De los que se raspan las rodillas y dicen, no hay pedo. Nomás no le vayas a decir a mi papá porque me suelta otro golpe. Bueno, eso sí, te regañaban más por hacerte daño que por Otra cosa. ver que te había pasado. Uh-huh. O sea, te regañaban por lastimarte. Por ejemplo, estabas en los ranchos, güey, tu primo arrancaba la camioneta y tú te ibas para atrás, abrías la esta y te ponías ahí sentado. La esta. La puertita de la cajuela. Ajá, no sé cómo se por llama. Por eso, la esta. La esta cosa. Sí, es la puerta te de la cajuela. Te sentabas en ella y arrancaba y te ibas arrastrando las patas. Pero cuidado con donde te cayera, así que decía el niño. No decía nada más le decía, no le voy a decir a mi papá. Porque si el jefe se enterara que te habías puesto una chinga, te ponía otras 2 por tarugo. De hecho, para que por algo lloraras. Exacto, sí. La clásica. Para que por algo llores. Sí, normal. Otra cosa que se fue con el México de antes fueron algunas citas que se daban en las fiestas. Ok. Cuenta la leyenda que en aquellos años de los 70s, en las fiestas, los hombres pasaban gran parte del tiempo observando a quién sacarían a bailar. Sudaba, temblaba y no se decidía a dar el primer paso. Todos sus amigos le insistían a sacar a bailar a la que ya te vio, órale vas. El sudor frío te recorría por todo el cuerpo. Te daba terror al pensar que te dirían, no gracias. Los labios se te secaban y tartamudeabas, practicando en voz baja la frase que mejor te saliera. Las clásicas, ¿bailamos? ¿Quieres bailar? ¿Me permites esta canción? Está padre esta canción. ¿Bailamos? Era el todo o nada, ganar o morir. Eras tú, yo diciéndote, ándale, ves, te la van a ganar. Y tu otro yo te decía, mejor espérate a la otra canción, esta se ve que ya se va a acabar. Volteabas a ver la reacción de tus cuates y ya todos estaban bailando. Habías perdido minutos eternos en aventarte. Y por fin... No, bueno, eso tomando en cuenta de que efectivamente pasara, digo, porque ni tú ni yo lo vivimos.
Pero bueno, supongo yo que eso era bastante interesante porque entre los 70s, 80s, creo que México era mucho más seguro que cualquier otra parte del mundo. Sí. Entonces aquí era más fácil hacer ese tipo de cosas. ¿Qué ahora? Mucho. Sí, claro que sí. Ah, ok, aquí te dicen, ven, te invito a perrear. O sea, no manches. O sea, y en Eso vez de es bastante que... raro. ¿Le quito el silencio? Perdón, señor. ¿Le quito el silencio? Le quito el sonido. No, No, bueno, ahora sí vengo bien atontado. Desde que Por me eso. diste el toque en el Modatelas. Ah, chirión. No, pues aquí No, fue es tu culpa. que le dice así y me dio toques. No es que me haya dado un toque. No, pues, Yo no toques. le hago eso y ni lo volveré a hacer. No es que lo haya hecho. Exactamente. O sea, no es que me haya perdido en el monte 3 días. O sea, no. No, para nada. Para nada. O sea, ¿Ves? Eso no es del México que se fue. no, eso ya es delante. No, se los juro Ese es que del nunca- progresista. Se los juro que nunca hice eso, se los juro por Dios. Bueno. Y cuando por fin te decidías a sacarla a bailar y caminabas firmemente ante aquella bella chica, armabas tu speed de menos de 2 segundos, te parabas frente a ella y con la voz más decidida del mundo le extendías cabellosamente tu mano y le hacías la pregunta matadora. Disculpa, ¿quieres bailar? Y ahí se te decidía todo, victoria total o retirada de tus tropas. Y en caso de haber logrado que bailara contigo, el ritual culminaba cuando terminaba la canción y la llevabas a su lugar, dándole las gracias, dejando las puertas abiertas para otro baile o esperarlas calmaditas. Y así transcurrieron las mejores fiestas, ligues, romances, bateos y desamores de toda la adolescencia. Esto dicho por Adolfo Fito. Un saludito ahí, Adolfito. Si es que todavía sigue vivo. Si es que todavía sigue vivo. Sí, confiando que sí, digo, porque no sabemos desde cuándo o qué edad tenía cuando hizo eso. Eso sí. Ahora aquí va la sorpresa que siento que sí te va a encantar. A ver, vas. El origen de algunos dichos, frases y palabras del México que se fue. Ah, bueno, eso sí va a estar interesante. Aquí yo mismo trataré de explicar algunos dichos, frases y palabras que nos van a ayudar a entender mejor algunos de los más populares en México. Por ejemplo, los famosos ya chupo faros, a mí no me asustan ni con el petate del muerto, ya nos cayó el chahuizle, etcétera, etcétera, etcétera y súper etcétera. Ah, ok, no, pues sí, bien explícito. Claro que sí. Ajá. Aquí vamos con el primero que es el famoso ya chupó faros. Se Ok. convirtió en una manera de decir que ya se murió. Por ejemplo, ¿te acuerdas de fulano? Sí, pues ya chupó faros. Y eso es porque en los tiempos de la revolución, antes de que fusilaran a los prisioneros, se les concedía un deseo, y la gran mayoría pedía un cigarro, y se los fumaban de la manera más lenta posible. En esos años, los faros eran muy populares entre las tropas, por baratos y fáciles de obtener por ser hechos en México. Eran de hoja de papel de arroz y no tenían filtro, y la casa matriz estaba en la ciudad de Irapuato. Y fíjense nada más, eso sí es del México que se fue. Ahorita ya no encuentras de esos, obvio. Mira, ya chupó faros, entonces porque estaba fumando su cigarrito y fue el último. Oh. Y te lo juro, bueno, se dice que hasta se tardaban casi 1 hora en fumárselos. ¿Tan poquito? Tan poquito. Bueno, tu última hora de vida y la desperdiciaste fumando. No puede ser. Era eso, no sé, cualquier De tarugada. todas maneras ibas a morir. Si no era el cáncer, era la bala. Exactamente, y por lo menos te hubieras muerto ahogado. O sea, no manches, después del último sopla, ¡ay, me voy! Me le voy. Y el otro, no manches, no te me adelantes sin mocos. O sea, digo, nomás puede ser. Así de, ¿por qué ya lo mataste? Sí, ¿y por qué no tiene ni una bala en el cuerpo? No sé, te diré. Es que se murió de risa. Es que se murió del susto de hacerlo ver. Es que no aguantó el cigarro. Mira, ni se Fue lo su acabó. primero y último. Así, ni se lo acabó. Ándale. Ay, no. El segundo dicho, el petate del muerto. Ahora, ese sí es nuevo. Los petates eran muy populares en el México que se fue, tanto para usarlos como camas, sentarse al nivel del suelo, tenía múltiples usos, entre ellos uno muy triste. A los ajustiados o los más pobres, en lugar de un ataúd, los enterraban envueltos en un petate, y existía una carroza especial para llevarlos al panteón. Los más valientes, al ver pasar la carroza, decían, a mí no me asustan ni con el petate del muerto. Con el tiempo se le agregaron varias más, como por ejemplo, me quieres asustar con el petate del muerto. Y también está el ya se petateó. Ah, ok, ya de ahí viene el petateo. Va.
El petate es como una alfombra hecha con hojas de una planta llamada petate, nombre que se viene del náhuatl petlatl. Actualmente se hace con el material de la región, puede ser de sotol, palma, tule, y el petate es la forma en que se trama. Vean. Ya nos cayó el chahuistle. Ok, ¿ese de dónde viene? El chahuistle es una enfermedad que se le da a las hojas del maíz y que viene desde antes de la llegada de los españoles. Así que viene desde la época prehispánica. Ajá. Su nombre en náhuatl es Chahuitzitli. Ajá. Es muy doloroso ver como una cosecha sana enferma de chahuistle, por lo que la gente pronto empezó a usar para referirse a las personas que llegaban con malas vibras a las fiestas, reuniones, diciendo, ya nos cayó el chahuistle. Oh, vea, así ya nos cayó el enfermo. Ya nos cayó el mal vibroso, el mala copa. El todo mal. Ándales. El todo y nada. El todo mal y el nada bien. Ah, pues sí. El que alguna vez hemos hecho de niños y todavía el sepan la bola. Ah, oh, sí. Esta frase surgió en los tiempos de la Revolución Mexicana. En los levantamientos callejeros había de todo: campesinos, mujeres, militares, civiles. A estos grupos se les conocía como la bola. Eran grupos de gente muy diferentes a una sola cosa en común. Todos estaban cansados de la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando había destrozos o saqueos, la gente, al no tener a quién culpar, solo decían fue la bola. Desde entonces decir sepa la bola es una frase que usamos cuando nos preguntan quién es el responsable de algo y no sabemos o no queremos decir quién fue. Vea. Qué interesante. Súper interesante. Sepa la bola. Sepa la bola. Ya tenía rato de no escucharla. Aquí hay una muy bonita que es: a Chuchita la bolsearon. Oh, cierto. Nada de que a Chuchita la bolsearon. ¡La Chuchita! Ay, que doña Chuchita. Esta frase tiene más de 300 años. ¡Hora! Y se cuenta que sus principios fue en 1700. Una señora de nombre Jesusa era la encargada de hacer las compras para los patrones. Poco a poco empezó trayendo menos cosas. Cuando le preguntaban por qué, ella solo decía que la habían bolseado. Y como era muy querida por toda la casa, no le decía nada. Pero un día llegó sin nada y cuando el capataz fue a contarle al patrón, este lo interrumpió y le dijo: ¿ahora qué pasó? No me vayas a salir que a Chuchita la bolsearon. A partir de ese momento, doña Jesusa no volvió a hacer las compras, quedándose solo con la nana de los hijos de los patrones. Quienes la adoraban y siempre cuidaron de ella, las buenas lenguas decían que lo que pasó es que doña Jesusa era tan de buen corazón que le regalaba lo del mandado a la gente pobre que se encontraba en el camino. Las no tan buenas lenguas decían que doña Jesusa le gustaba tomarse sus copitas y se gastaba lo del mandado, y lo que sí es que la frase a Chuchita la bolsearon pasó a la posteridad, porque cuando sentimos que alguien nos está contando algo que creemos que es una mentira o que está alejado de la realidad, le respondemos con el clásico a Chuchita la bolsearon. Puede ser, o eso de cuando se te olvidó comprar algo, o de que dices, no manches, no me cuadra el dinero. Sí pasa, decir, chiran. A Chuchita la bolsearon. A Chuchita la bolsearon. Y no dicen nada de que a Chuchita la bolsearon. Pero sí pasa generalmente, bueno, ahora ya está más usado cuando pierdes algo. De que, no, pues a Chuchita la bolsearon, o sea, de que le quitaron algo. Eso, bueno, es a lo que se refiere ahorita. Ya sabemos que en teoría se referiría a que lo dio. El clásico de igual de antes, te llevaron al torito. No la conocía. En la Ciudad de México y en varios estados de la República se les llamaba torito a la cárcel donde los llevaban a los detenidos por conducir en estado de ebriedad. Y es porque en el lugar donde actualmente se encuentra el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México, desde 1929 a 1958, ese lugar fue el rastro de Tacuba. En su tiempo, uno de los rastros más adelantados, porque contaba hasta con un laboratorio para analizar la calidad de los sacrificios. El pueblo pronto empezó a llamar torito a esa nueva cárcel, y al área de las mujeres y menores de edad la llamaban la vaquita. No, bueno. Se llevaron a la vaquita. Tú te vas al torito y tú a la vaquita. Ay, qué bonito. Lo hicieron sonar muy bonito. Para hacer una cárcel de prevención. Por eso.
Ir hecho la mocha. Ah, sí. A principios de 1900, la gente apenas estaba acostumbrando a los trenes con su ruido característico y su clásico humo. Cuando veían que venía solo la locomotora sin los vagones de carga, sabían que venía a mayor velocidad y le apodaron la mocha. Pronto empezaron a relacionarla con la palabra mocha, con la velocidad, y surgieron las frases como salió hecho la mocha o pasó hecho la mocha, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esa sí la he usado. Pareces plañidera. Ah, esa sí no. Las plañideras son mujeres a quienes se les paga por ir a llorar al funeral de una persona. Oh. La palabra viene del latín plangere, habiendo registros sobre ellas en muchas culturas. En varios estados del sureste mexicano, en el Caribe y sur de América, son muy solicitadas. En España, grupos de plañideras van frente a las ceremonias de Semana Santa y San Juan del Río. Querétaro todos los años hacen un concurso de plañideras, al que acuden plañideras de varios estados de la República y hasta otras partes del mundo. No, bueno, así de a ver quién llora más, por favor. Hay concursos, señores, en Querétaro. A ver quién llora más, señoras, por favor. Pongan su mejor esfuerzo. Actualmente se usa este término para referirse a las personas que lloran por cualquier cosa. Fea. Qué suerte que nunca me ha tocado. ¿Que te digan plañidera? Ajá. Hay que ser plañideros, siento que ganaríamos mucho dinero. Pues ahorita ya seríamos millonarios porque cuánta gente ha muerto. No, va. Ay, perdón, lo tenía que decir. Estuvo bueno el chiste. Oh, pues. El clásico que le decían los suegros a los yernos, chiflando y aplaudiendo. Su origen se lo debemos a los tinacales, bodegas donde los tlachiqueros, personas dedicadas a extraer de los magueyes el aguamiel, después menearlo de manera rápida para fermentar y así obtener la bebida de los dioses llamado pulque. Oh, vea. Los tlachiqueros tenían que chiflar mientras hacían esta labor, por órdenes del patrón, pues si no lo hacían, los empleados se verían tentados a probar un trago. Oh, vea. Pues es aguamiel, pero pues sí ahora todo tiene sentido en esta vida. Ay. De ahí que las suegras acuñaran a esa frase de chiflando y aplaudiendo para que los yernos mantuvieran las manos ocupadas y así no se prepararan con sus novias. Mira. Qué bonito. Sí, por lo menos ahora ya tiene otro sentido. Así Sí. de para que vean que efectivamente están en otro rollo. Y no están haciendo nada mal. En teoría, pero pues. En teoría, porque ahora resulta que ya aplauden hasta sin las manos. Sí, mira, que solo con hablar, pues mira. Así pasa. Así En fin. pasa. El clásico aguas, aguas. Aguas. Aguas con las aguas. Actualmente lo usamos para prevenir a alguien de un peligro inminente. Esto viene desde la colonia, cuando al no existir excusados, la gente usaba vacinicas y cuando las vaciaban, solo las arrojaban conteniendo el contenido a la calle. Pero no eran tan maleducados. Antes de hacerlo gritaban, ¡aguas! o ¡agua va! Y 2 segundos después te calla todo. Y los transeúntes no estaban atentos, no era culpa suya. Actualmente echar aguas es como vigilar que no venga nadie, en lo que hacemos una travesura. Pues sí. Aguas, aguas, aguas. O cuando te van a aplastar, aguas. Por cualquier cosa, ¡aguas! Sí, es curioso. Demasiado curioso. Sí, pero es que ya es algo natural, ya utilizas la palabra así de aguas. En vez de decir cuidado o algo por el estilo. Ajá, ten cuidado. Pero siento que sin el aguas no sabríamos qué decir. Pero en México, En obviamente México. digo, porque si le dices a alguien que va aprendiendo el español y dicen aguas, pues agua, pero no lo va a Agua. relacionar Con algo con de algo peligro. que exacto, que tenga que ver con un dicho. Wow. Y va a morir. Exactamente. Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan. Ahora, esa sí no lo sabía. Así se les dice a quienes al ser tratados con amabilidad empiezan con exigencias y remilgos. Igual está el famoso dicho, limosnero y... Con garrote. Exactamente. No, pues sí, esa es la más conocida. Pero esto también es una forma de decirlo. Se Fíjense. los vuelvo a repetir. Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan. Ah, ok. Es una Comes muy- como pelón de hospicio. Más o menos la he escuchado. Uno de los hospicios más grandes de México fue el Hospicio de los Pobres,
ubicado casi enfrente de la Alameda Central e inaugurado en 1774. O vean. A mediados de los años 50, en la gran mayoría de los hospicios para combatir los piojos, se optó por pelar a rape a todos los internos de ahí. El te dejaron como pelón de hospicio cuando nos cortaban el pelo muy corto, o el comes como pelón de hospicio. ¡Órale! Eso era cuando recién te pedían hacer tu servicio militar. Te rapan y ahí dices, sí, es que vienes del hospicio, ¿verdad? es que en vez de que sea lo que tú pides 2, 3, que yo creo que lo dejas hasta en 2 para no verte tan raro, es 1. Y eso es voluntariamente a fuerzas. Así que yo creo que ahí la aplican más. Sí, vienes del hospicio. Básicamente. Los famosos teporochos. Oh, sí, creo que sí es el origen de eso. Bueno, pero por si tenías la duda, te la reafirmo. Ok. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX, en un puesto del Mercado de la Merced, uno de los mercados más importantes de la Ciudad de México, vendían unos tés de naranja o de canela con alcohol por 10 centavos. Era tan popular ese puesto que pronto la Merced se llenó de varios puestecitos ambulantes que lo daban a 9 pesos. Al propietario del primer puesto no le quedó más remedio que bajar su precio, y para recuperar su clientela lo bajó hasta 8 centavos, por lo que muchos, para curarse la cruda, todos saben que es la cruda, pero para los que no sepan es una especie de resaca que te da al día siguiente de cuando uno se emborracha. Ok. Empezaron a decir, vamos por el té por 8. En la calle se empezó a señalar a los borrachitos diciendo, seguro es el cliente del té por 8. Frase que en los años derivó de la palabra té por 8. Y así se quedó. Y así se quedó a los teporochitos. Imagínate, 8 centavos el té por 8. Pues 8 centavos el té. Bueno, el té con alcohol. Con su toque. Con ahora sí que algo fuertecito. Ajá, sí, esa sí me la sabía. 8 centavos. Pero en ese momento era una fortuna. Pero 8 centavos. Si ahorita lo ves, yo creo que vendría siendo como... ¿Unos 20 pesos? Fácil. Sí, pues, bueno, no sé. Aún no me acostumbro al precio del aguardiente. O sea. Yo sé que voy hasta Totonilco por él. Yo creo que es por eso. Pero bueno, un té por lo menos te viene valiendo 10, 12 pesos así solito. Si ya le sumas su toquecito, entonces... Unos 15, 18 pesos. Fácil, entre 18 y 20 pesos, dependiendo de qué toque sea. Entonces sí, yo creo que ya traduciéndolo en la época actual, son como 20 pesos por un té. Estaba baratito. Un té por 20. Un té por 20. Ya no suena tan bien. Un té 20. Ándale. Puede ser. Te agarraron como al tigre de Santa Julia. No. Esa frase la usamos, por ejemplo, cuando estamos en el baño y llegan visitas, o cuando nos pasa algo por distraídos y viene de lo que pasó a José de Jesús Negrete Medina, el tigre de Santa Julia. Ah, ok. Jesús Negrete fue un famoso bandolero del barrio de Santa Julia, mismo que debe su nombre a la ex hacienda de Santa Julia, en lo que actualmente es la colonia Anáhuac de la Ciudad de México. Anáhuac, perdón. Jesús adquirió mucha fama, porque la primera vez que lo detuvieron y lo llevaron a una comisaría, logró desarmar a uno de los guardias para así poder asesinar a los demás. Ah, órale. A partir de ese momento, sus fechorías fueron publicadas por la prensa, sobre todo por el diario El Imparcial, quien lo bautizó como el Tigre de Santa Julia. Todo esto a principios de 1900. Fue hasta 1906 cuando una de sus amantes, despechada, le dio un purgante y avisó a las autoridades del lugar donde se ocultaba. El tigre, sin sospechar la traición de su amante y sin saber que se encontraba rodeado, fue a una nopalera a espaldas de su casa para hacer sus necesidades. Una fuerte diarrea provocada por el purgante. No, bueno. Momento en que los gendarmes aprovecharon para caerle por sorpresa y detenerlo, agarrándolo en cuclillas y con los pantalones abajo. Qué fuerte. De hecho, eso se puede ver en la película El Tigre de Santa Julia. Ah, mira. Donde sale Jessica Segura. Ah, ok. Tecla de Una Familia de 10. Ah, ya. Ok. Ella. Ya estoy en contexto. Y el de Los Héroes del Norte, el narizón, el cantante. No me acuerdo cómo se llama. No, ni idea, pero... si es importante, lo sabré. Claramente. ¿Ya te cayó el 20?
Sí, lo escuchas. Esta frase la usamos mucho para preguntar a quien le estamos explicando algo Sí te si nos entendió, y viene de que en las primeras casetas de teléfono estos solo aceptaban monedas de 20 centavos. Al marcar se escuchaba cuando nos contestaban y como el 20 caía, si este no caía teníamos que apretar como un botoncito para que cayera, si no, no podían escucharnos. Pero de esas tantas frases relacionadas con el 20, no me había caído el 20, ya que me cayó el 20, etcétera, 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 y etcétera. Oh, vea, es solamente porque lo utilizaron para cambiarlo por los de teléfono. No, bueno, ya cuando empezaron a hacer de monedas, porque ya ves que era por operadora. Qué curioso. Qué curioso. La clásica cuando queremos hacer una decisión. Águila o sol. Ah, sí. O solo águila. O cara o cruz. Cara o cruz. El famoso águila o sol o solo águila de los volados también viene de esta moneda de 20 centavos. Ahora. Como de un lado viene la pirámide del sol y del otro de un águila devorando una serpiente, como la del escudo, se nombraron una de las dos caras durante los volados, costumbre que se extendió a todas las demás monedas. Fíjate, qué curioso. Entonces nada más antes solo tenían una cara. Exacto. Órale. Bueno, una cara con dibujo y la otra en blanco. Yo creo que de ahí viene lo de cara o cruz. Porque no tenía nada. A darle que es mole de olla. Sí, eso sí se usa. El mole de olla es uno de los platillos más ricos de nuestra comida. Pero para que sepa rico hay que comerlo bien calientito. Y que el día está a 40 grados, ¿eh? Si no, no. También pasa. Y con tu café de olla. Sí. Nada más no te confundas de olla. No vaya a ser. Te sirves un plátano de café y una taza de mole de olla. Ándale. Así de, caray. Ni pedo. Préstame el popote. Comes poquito y bebes mucho. De aquí sale. De ahí, cuando tenemos que hacer algo y digamos, a darle que es mole de olla, a manera de darnos ánimo. Y yo creo que para que no se enfríe. Exactamente. Digo, porque si entre más te tardas, pues ya no sabe igual. Exactamente. Se le pierde el saborcito. Sí, pues es que no es lo mismo que te lo comas recién calientito, porque obviamente tiene un sabor diferente, pues, un sí, sabor es más como rico, como que más reciente. Ajá. Y prácticamente es como si lo acabaras de sacar de la olla, así que pues así con la pena te quemas el oso y vas. Exactamente, o sea, para eso tienes tu agüita de limón con hielo, o sea, una y una. Metes la lengua. La lengua dice, ¡ya! ¡Déjame! ¡Cómete una quesadilla! Sin salsa, por favor. Y tú ibas y le echas la salsa. ¡No! Puede ser. Ay, no. Al nopal solo se le arriman cuando tienen tunas. Ahora. Se lo decimos a los que se nos acercan solo cuando quieren algo. Vea, bueno, sí. Y esto también viene desde mucho antes, o sea, esto igual también eso lo hacían los arrieros. Vea, sí. Que si no se sabe la historia de los arrieros, pueden ir a ver. Sí. En nuestros episodios, que ya no me acuerdo cuál es, el 13. 14. 13, ¿no? No, espérate. Creo que sí. No, Sí, 14, creo que es el capítulo 13. Vayan a verlo, nos ponemos pausa. Vayan y ahora sigamos chismeando. Entonces te decía. Sí, te decía, ¿cómo ves la Lupita? Es que esa Lupita no entiende. No, o sea, se le dice y se le dice y no. la capta. Imagínate, ya hasta la mamá le dijo. O sea, ya hasta le puso su chanclado. Mira, hasta la abuela volvió a resucitar. Con tal de sacarla de. Pero mira. No, o sea, se queda con el Brian. María Purísima. Pero es necia. Es necia. O sea, ya tiene 6 chamacos. Sí, y ya va por el 7. Y ya va por el 7, o sea, ya está en su domingo 7. No, pues no, ya. Son cosas que no se pueden hacer. Ya, que Lupita, ya. No, que ya. Sigan acá. Lupita, no es cierto. Pobre Lupita. Pobre Lupita. Es que también Lupita. Sí, o sea, es que Lupita. Pon atención, Lupita. Ya ves, Brian te engañó otra vez con la Citlali. Ay, Dios mío, pobre Citlali. Es que esa Citlali, de veras. Sí, es una facilota. No puedo decir nada al respecto porque mi mejor amiga se llama así. Bueno, vamos a cambiarle el nombre entonces. Es otra Citlali, por cierto. Sí. Bueno. El que con lobos anda, al aullar se enseña. Sí, ese sí. Dicho de nuestros padres o de nuestros abuelos para tratar de alejarnos de las malas compañías. Y tiene razón, o sea, es una buena frase.
Sí, pero también eso no solamente es para las malas compañías, Sí, también puede ser. aplica para las buenas. Ujú. O sea, tú aprendes de lo que estás rodeado. Exactamente. Eso sí nos queda claro. Ni tampoco que queme al santo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Eh? Una manera de decir que hay que hacer las cosas con su justa medida. Y esto vea. viene obviamente desde la festividad de Día de Muertos. Vea. Porque hay unos que le exageran y ves que ponen muchas velas. Vea. Y otros Y que son más terminan tacaños. acompañando a sus muertos. Exactamente. Y otros que son más tacaños y casi no les ponen. O no les ponen. Ujú. O no tienen con qué. Exactamente. Bueno, depende del contexto. Sí, depende más el contexto. Así es. De ahí esa frase. Vea. El que es perico, donde quieres verde. Sí, sí lo he Ay. escuchado. Permítanme un momento. Qué lejos. Esa. Ahí está. Se le dice tanto al que hace bien por su trabajo, a pesar de los imprevistos, como al bueno para nada. Porque a pesar de las oportunidades que se les brinda, nos recuerdan que el que es perico, donde quieres verde. Aunque en estos últimos tiempos, algunos suelen cambiárselo un poco grosero diciendo el que es ¿El qué es qué? pensativo, donde quiera pierde. Bueno, sí. No digo groserías porque recuerde que aquí no decimos. No tantas. No tantas. Más sabe el diablo por viejo Que por diablo. Exactamente. Habla de la sabiduría que solo los años aportan. Bueno, eso sí. La experiencia sobre la juventud. Exactamente. Dándole vuelo a la hilacha. Sí. La hilacha es un hilo que sostiene al papalote y darle vuelo significa soltarlo. darle más y más hilo al papalote para que suba hasta perderse. Y sí, el dicho que se usa para decir que se la pasa festejando o dándose vuelo. Otra versión dice que es la frase de las abuelas cuando uno se la pasa de pachanga en pachanga, cuyo significado era jalar el hilo de un tejido sin importar sus consecuencias. Vea. Bueno, sí, nada más déjenle darle vuelo el hacha y céntrense. Y bueno, eso. Pero pues el contexto en el que lo usen sabrán a qué se refiere. Exactamente. Pero eso está bonito, está chistoso. Está curioso. No sabía que eso se llamaba hilacha. Para que veas. Aquí aprenden de todo, señores. Sí, siempre se aprende algo nuevo. Cada semana aprendemos algo nuevo. Cada día. Sí, pero al menos aquí cada semana. Touché. Le echas mucha crema a tus tacos. Sí. Se refiere cuando una persona presume de más de lo que es o de lo que tiene o se autoagala. El creído. Sí, el que sé que el todas mías. O el todos míos. O el todos míos. O el todos todo. O la come sola. Vea. Sí, puede ser. También. A buena hambre no hay pan duro. Cuando se tiene necesidad no pones reparos. Bueno. Al buen sazonador es el hambre. Esa también es una frase. Esa no me la sabía. Frase de pobre. Ok. Árbol que nace torcido. Sirve para columpio. No. No. O sea, sí, pero no. Jamás su tronco endereza. Exacto. Muy popular entre las madres que tenían hijas con un pretendiente con malos hábitos. Pues el Brian. ¿El Brian? De la Lupita. Mira, Lupita, ¿ya ves? Esto es para ti. Es que no entiende. No entiende. Sí, Lupita, a ver otra vez. Mira, Lupita, te voy a dar otro revés, Mira, más ponte. Lo que te voy a hacer es como el tejido. Mientras tú pidas un derecho, yo te doy 2 reveses. Y el trutru. Ándale. Y esta es una donde ella no puede usarlo. Un clavo saca otro clavo. No, pues no. Imagínate cómo carajo le haces. Y Lupita no usa. O sea, no quiere este dicho. No, pues no creo. Ay, es que sigue con el mismo clavo. Sí. Y clavándose y clavándose y clavándose. Con el mismo vato. Por eso. Consejo que se les da a los que sufren de un desamor. Pero luego terminas dañando ese clavo y ese clavo se oxida y entonces vas oxide y oxide y oxide. Yo siento que eso se lo dijo un albañil. Muy probable, no, pues ya sabes, frase célebre de un maestro. Exactamente, maestro. De un maestro. De un maestro. En abonos hasta el zócalo te compro. Órale. Hace referencia a las personas que se endeudan mucho más de lo que pueden pagar siempre y cuando les den facilidades. Y esto es porque también el zócalo se compró por abono. Mira de lo que nos venimos a enterar. No fue
un pago de contado. No, sí se compró por partes. Por eso es que nada más está un zocalito en donde ponen la bandera. Donde se hizo la bandera. No, bueno. O sea, todo nada más para que quedara ahí. Ajá, de hecho sí iba a ser algo muy grande, muy chido ahí, un monumento súper enorme, pero solo compraron el zócalo. Sí, pero no alcanzaron los abonos y después a doña Chuchita Chuchita la bolsearon y pues ya no le alcanzó para seguir pagando ahí su rentita, entonces imagínense. Sí, y al final doña Chuchita nunca supo que su casi decanieta, Lupita, no pagó. Exactamente. Ay, no, que Lupita. Cálmate, Farito. Ahora. Ya te sientes Lucky Strike. Ahora. Ese no lo sabía. Al que trata de aparentar una posición económica más alta de la que en realidad tiene, porque todos sabemos que el Farito es más económico que un Lucky Strike. Cigarros. Ah, ya. Sí. Ok, ahora sí entendí. Las cuentas claras y el chocolate espeso, amigo. Ahora. Cuando estamos aclarando algo con un amigo. A mí me decían las cuentas claras, amistades largas. También. Obviamente se modifican con los años, pero este es, por así decirlo, el original. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Fíjate, hay que ir por un chocolatito. Sí, hay que desayunar eso. Pan con chocolatito. Sí, definitivo. Es justo y necesario. Claro que sí, aunque haga calor. No importa, ese nunca se le niega a nadie. Eso sí. El que siembra viento. No me lo sé. Cosecha tempestades. O vea. Se le dice a los que están pagando alguna mala acción que cometieron. Oh, el karma. El famoso karma. Hoy se conoce como el karma. Claro que sí. Para bailar tango se necesitan dos. Se refiere a no echar la culpa al otro de algo que hicieron juntos. Exactamente. ¿Ya ves, Lupita? ¿Ya ves, Lupita? Lo hicieron juntos. Exactamente. Ahora no le dejes a Brian Ozuna, Yandel mamarre solo al Brian, también es tuyo. Que nombres tan feos. Sí, no manches, ya le dije que no se lo pusiera, pero no entiendo. No, a uno le quería poner Batman. Sí, y al otro le quiere poner Bad Bunny. O sea, no manches. Al otro a uno se le pusieron Goku, ya no me acuerdo si fue al Visco o al Sin Dientes. Ah, vea. ¿Quién era ese Vegeta? ¿Eh? ¿Quién es era Vegeta? No, el Vegeta es el otro, el hijo de la Claudia. Ah, de la Claudia. Ahora sí. Bueno, dejamos el chino a un lado. Seguimos. Ay, güey, ya me perdí. No me perdí. Oh, pea, ya se encontró. Ya se encontró. Ya me encontré. El perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Ah, sí. Algo así, como que siempre abusan de los más indefensos. Es por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ay, güey. Ay, güey. Alguien se mató. Ah, sí, un postercito. Ahorita lo arreglamos. Ahorita arreglamos el enfermo que come y mea, el diablo que se la cree. Sí, esa me la han dicho. A los que los que se fingen enfermos para no tener que hacer algo. Y esto viene de tiempos antiguos, cuando los medicamentos eran escasos y las enfermedades infecciosas eran tan fuertes que los pacientes padecían insuficiencia renal aguda por sepsis. Entonces no orinaban y por el deterioro un tiempo también dejaban de comer, por lo que un parámetro pronóstico era el estar listo para recibir el alimento y que la insuficiencia renal se controlara hasta que come y hasta que orina iba a mejorar de verdad. Exacto. Ya de ahí algo que agregó mi hermano hace mucho tiempo, porque les de buen comer. Entonces mira, ¿te sientes feliz? Come. ¿Te sientes triste? Come. Si te sientes enfermo, come. De todas maneras, en cualquiera de ellas algo va a pasar, pero come. Tú solamente come. Ya de ahí seguramente te vas a recuperar, quién sabe. Y en alguna ocasión me la aplicaron para decirme, ay, no, es que tú sigues comiendo, que no sé qué, y dices que te sientes mal. Digo, pues sí, pero no puedo dejar de comer porque me voy a sentir más mal. Entonces digo, hay que también tener esa idea o esa lógica de decir, si dejo de comer, algo malo va a pasar. Exactamente. Yo por eso sigo comiendo mucho. Sí, ya lo notamos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Esto es para señalar al que obró mal y se le pudre el tamal y al ayudante. Ahora. ¿No has escuchado ese? No. Al que obró mal se le pudre el tamal.
Y el tamal en este canal es sagrado, señores. Y nunca te debe de dar chorro. No, pues no. Los tamales son Sagrados. la gloria. Con el pozole. Oh, sí. Y creo que de la gastronomía mexicana. Pues obviamente toda la gastronomía mexicana. Ya se había mencionado antes de que es considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Exactamente. Y Bueno, también... Patrimonio de la Humanidad no tangible. Exactamente. Igual si... Como hablamos de los tacos... Es el ¿Adivinen episodio qué, 4. señores? 1, 2 y 3 de abril va a haber una feria aquí en Pachuca. Oh, sí, la feria del taco. Si quieren ir, vayan, créanme, habrá de todo, de cochinita, pastor, suaperro, suadero, de peje lagarto, cocodrilo, habrá de muchas cosas, y pues la verdad yo sí voy a ir, señores. Va a estar muy exótico. Muy exótico, y pues no sé cuánto cobran, creo que van a cobrar 50 pesos, pero creo que tienes permitido a todos los tacos. Pues no No sabemos. se ha dado mucha información, pero estamos a un mes y pues obviamente vamos a ir. Sí, nos enteraremos de los pormenores. Ahí esténse atentos. Sí, ya si nos dio disentería fue culpa de los tacos. Por Merlín. Si ven que ya no hay más episodios y que todo se cortó, ya saben por qué fue. Sí, hay en un video, el último video. Descansen. Tengo disentería. Debut y despedida. Yo quería terminar el año. Ay, no. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Sí. Cuando nos damos cuenta que no le caemos bien a alguien y no nos importa. Pues sí. Me Porque pasa. todos sabemos que una monedita de oro le va a caer bien a todos. O sea, un centenario, ¿a quién no le va a caer bien un centenario? Digo, todos quisiéramos un centenario ahorita. Yo conozco a alguien que tiene uno. Nomás estoy esperando a que se emborrache y a saltar, digo, para comprárselo a $1. Seguramente. Seguramente. Ahí si me ven en la penny, pues... Ya saben por qué fue. Sí, todo por un centenario. Solo barren por donde pasa la suegra. Cuando sí. la limpieza de la casa está a medio hacer y no lo haces completo. Sí, mi mamá me lo decía cuando todavía vivía con ellos. Decía, ay, nada más pasaste la escoba por donde vive tu suegra. Hazme la efectiva. Hazme el favor de que tenga suegra tan siquiera. Pues digo, ahorita hazme la efectiva. En el país de los ciegos, No sé. el tuerto es rey. O vea. A los que sin ser buenos en algo abusan de los que son más malos en ello. O sea, entre tarugos hay un tarugo mayor y los tarugos menores sufren menores. del taro. O sea, el que les hace bullying es el tarugo mayor. Exactamente. Ok. Aunque no sé qué es peor. ¿Ser ¿Perder tarugo? en un programa de tarugos o ganar en un programa de tarugos? No lo sé. Yo creo que es una tarugada. Una tarugada, exacto. Sería una tarugada entrar en un programa de tarugos porque si estás afirmando que es tarugo. Exactamente. Y ya se dijo todo con eso. Sí. No da brinco sin guarache. No, yo lo conocía como no da paso sin guarache. También. Aquel que no hace nada sin recibir una paga primero. O un algo a cambio. O algo bueno a cambio. Hasta las manitas. Cuando alguien toma en exceso en una fiesta o una reunión, decíamos, se puso o me puse hasta las manitas. Y esta frase viene de la época dorada de las pulquerías en México, del México que se fue. Vea. Era tanta la demanda y tantas las pulquerías que a veces se les terminaba y todos esperaban la llegada del repartidor. Y como los tlachiqueros los ponían en cueros de chivo o de cerdo, cuando estos venían bien llenos, el repartidor anunciaba su llegada con un ya llegó el pulque y vienen llenos hasta las manitas. No puede ser. Me imagino que se refieren las manitas hasta donde cierra. Quiero suponer. Claro que sí. Pero bueno, eso pasa. Incluso yo creo que ahorita eso de que estaban esperando a que llegara se parece a el momento en el que nos quedamos sin gasolina. Todo el mundo estaba esperando las pipas, las estaban cazando. Ya llegó la gasolina y bien hasta las manitas. Sí, pobres señores, yo creo que se sintieron acosados, porque jamás habían pasado. Digo, pobres sujetos. Y también pues hubo mucho robo de gasolinas. Lo de Tlahuelimpan. El huachicol, tuvo su apogeo, entonces se me figura igualita. Nada más que aquí una cosa era el alcohol y otra cosa la gasolina. Y una cosa era legal y la otra cosa era ilegal.
Sí, bueno, las cosas siguen siendo ilegales por donde la veas. No El debes de pulque es perseguir una legal. pipa. El pulque es legal. Ah, bueno, eso sí. Y ayuda a los pulmones, señores. Si tienen algo en los pulmones, tomen un buen de pulque. Por lo menos aquí esperaban. Acá se pusieron a perseguir a la pipa. Bueno, eso sí. Sí, digo, o sea, Aquí te esperaban pacientitos con sus cuencos, con sus cueros, y diciendo, échame sí, llénalo. échame la bebida de los dioses. Exactamente. Aquí va otra que a lo mejor no la conoces, a lo mejor sí. A ver. Ahí viene la Julia. No, pues no. En muchos lugares de México se conoce como Julias a las camionetas de la policía. Oh. Cuentan que es porque el bello estado de Aguascalientes, una señora llamada Julia, llevó desde los Estados Unidos para su uso personal una enorme camioneta con una gran capacidad en la parte de atrás, que en una fiesta del pueblo ocurrió una pelea, todos contra todos, que provocó tantos detenidos que ella ofreció su camioneta para que los trasladaran a la cárcel. A partir de ese día, cada que había que trasladar un borracho peleonero, el jefe de la policía mandaba pedirle su camioneta a doña Julia, cuyo nombre pronto se le quedó a su camioneta y se extendió por todas las camionetas del país. Otros afirman que es porque la cárcel en inglés es jail y que los braceros fueron los que los bautizaron a las camionetas de la policía como Julias para avisarse entre ellos de las redadas. Otros señalan que Julia era una prostituta famosa porque agarraba de todo, como las camionetas de policía. En fin, hay diferentes versiones. Nosotros nos quedamos con las primeras dos. Ok, sí. Esa doña Julia, cosa seria. Sí. Sea como sea, las primeras dos como que se escuchan un poquito más reales. Todavía pasa. El miedo no anda en burro. Se lo decimos a los que actúan rápidamente por temor a las consecuencias de no hacerlo así. Todo lo contrario al lento caminar del burro. Oh, vea. No, pues, ¿qué te diré? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? Pues no lo sé. A dónde va Vicente. Ah, chiva. Está chido, está chido. Lo aplicamos con los que, al carecer de criterio personal, solo imitan los comportamientos de los demás. Ah, el de Vicente. El del Vicente. Oh, vea. Ahí va el golpe. Es el grito de un diablero para avisarle a la gente y ésta se quite de su camino. Diablero en las inmediaciones de la Merced, al barrio se le conoce con ese nombre a partir de 1594, en el que se estableció el convento de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos. Ay, chirrión, qué nombre tan largo. Pero sí, ahí va el golpe, ahí va el golpe. Sí, ese sí lo he escuchado. 54. Fíjate, incluso, bueno, ese también se utiliza aquí en la central de abastos que tenemos en Pachuca. En cualquier central, de hecho. Pues es muy común, pero en la mayoría de los lados, sobre todo cuando están moviendo, pues, objetos grandes. Ahí va el golpe. Sí, dicen, ahí va el golpe, en vez de decirte aguas, porque también aplica, o quítate. O aguas, ahí va el golpe. O me estorbas. Quítese a un lado. Quítese. Ándale. Para no decir la palabra con P. Oh, sí. Los jornaleros recibieron su raya a un sábado cualquiera en una hacienda de San Pedro Coahuila. Esta forma de pago llamada raya, porque los jornaleros, al no saber recibir, ponían una raya en el libro de cuentas. También se nos fue. No así su nombre. Raya y el verbo rayar aún persiste en varias partes de México. Pues todavía hoy decimos cosas como voy al banco por la raya. ¿A poco? Yo nunca lo había escuchado. Sí sabía que existía la tienda de raya, ahora sé por qué es la tienda de raya, pero no de que se siguiera usando. Sí. Qué curioso. Actualmente se lo decimos a las personas que vemos que traen dinero y vienen porque en el México que se fue rayado. Ajá, la gran mayoría de los peones no sabían leer y solo ponían una raya en los nombres en el momento de pagarles. Oh, vea. De ahí el nombre, ¿vienes rayado o para la raya? O voy por la raya. La raya es tu dinero. Sí. Ahí sí. Para los que no comprendieron. Ah, ok. Para el resto de los tarugos. Exacto. Para los que son más tarugos que nosotros. Oh, ya. Que tomen agua los bueyes que tienen el cuero duro. Ahora. Dicho a aquellos a los que no les gusta el agua sin sabor.
Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso. Pues nosotros Eso sí somos inesperado. güeyes de cuero duro porque siempre tomamos agüita. Pero es agüita sin sabor. Por eso somos güeyes de cuero duro. Ah. Qué interesante. Qué interesante. En un santiamén. Ajá. México se ha caracterizado por sus frases que el pueblo crea y va de generación en generación. La expresión en un santiamén se usa para decir en alguna actividad será realizada rápidamente o al momento. Esta frase viene desde los principios de los tiempos de la colonización, cuando recién iniciaba la evangelización entre los pobladores y prácticamente eran obligados a asistir a misa. Y si de inicio era difícil para ellos entender el idioma español, ahora oír misa en latín... Ay, uy, ya se me movió la... Ahí está. Ok. En Una latín. disculpa. Es que no sabe ocuparla. También. Ahora oír la misa en latín era totalmente incomprendible. Entender de qué se trata la homilía, además de para ellos era más importante realizar sus labores que se veían rezagados por asistir al templo. Entonces, ¿qué esperaban con ansias la bendición del sacerdote para prácticamente salir corriendo a sus labores? La expresión en un santiamén es de la deformación de la última frase de la bendición en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Para que vean. Hasta sé latín. No es tan complicado, es una lengua romance. ¿Por qué les decíamos tamarindos a los agentes de tránsito? Ah, qué buena pregunta. Es porque en el pasado los policías eran cafeses. Bueno, siguen siendo cafés, pero ahora se visten de azul. Cafeses. Y porque en el pasado los agentes de tránsito de la Ciudad de México eran identificados por su singular vestuario beige y café. Ah, sí, es cierto. Y también porque eran cafés. Ay, La población... Sí, México no puede ser racista porque no tenemos todavía la gama de colores. Tenemos solo de café oscuro, café americano y toda la gama hasta café con leche. con mucha leche. Exacto. Pero sigue habiendo café. Sí, ahí todavía queda tu color café, así que México no puede ser racista. Al menos no consigo mismo. La población solía llamarlos tamarindos. Los encontrábamos de pie en cada esquina, vigilando atentamente que los automóviles no cometieran infracciones. Ok. Y estamos... ¿Dónde quedaron estos policías? ¿Quién sabe? Ahorita se pasan los saltos por el Arco del Triunfo. Bueno, se fueron con el México. Ya lo Aquí, creo. señoritas, les voy a romper el corazón, pero la palabra nuera no es lo que piensan. Qué fuerte. ¿Para ti qué crees que significa la palabra nuera? Pues en teoría nada más es pues la esposa de tu hijo. Les romperé el corazón porque nuera, hija adoptiva por ser la esposa del hijo. Viene de la frase, no era la mujer para mí. ¡Dolió, culeras! ¡Qué chido, qué chido! Güey, relájate. Las mamás que no les caía Este bien. podcast es familiar, ¿eh? A veces. Sigue siendo familiar. Touché. Pero dolió, ¿verdad? Las mamás que no les caía bien la mujer que su hijo había elegido, a las amigas, vecinas que siempre les decían que no era la mujer para mi hijo. De ahí se acortó el no era a no era. Según eso, ¿verdad? Según. Qué barbaridad, pero... Perdón por romperles el corazón, pero si te dicen no era, no es ahí. Pues siempre les llaman así. La no era. Y es obvio. Digo, es la manera de referirse a... Y eso es algo que se utiliza en todos lados. Sí, pero qué chistoso su inicio. No era la mujer para mi hijo. Según, habría que investigar el trasfondo de eso. Claro que sí. Vámonos muriendo que están enterrando gratis. Ahora. Habla de que cuando nos dan algo gratis, hay que tomarlo. Con el clásico gratis hasta las puñaladas. Ahora. ¿Sí? No, ¿nunca te tocó ese? No, ni quiero que me toque. Continúa. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambora. A manera de ánimos a hacer algo que nos da miedo. Vea. Y eso también porque pues en las tamboras de antes se usaba cuero. Y cuando se arrugaba, pues obviamente perdía el distintivo sonido. La atención. Cuando yo digo que la burra es parada, es porque tengo los pelos en la mano.
A manera Es de parda. decir que estamos completamente seguros de algo que estamos diciendo. Pues aquí no estás completamente seguro de lo que estás diciendo, porque no es parada, es parda. Ah, sí, cierto. Soy disléxico, perdón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Soy disléxico, una disculpa. Ya hay caldo en las fondas y borrachos en las esquinas. No, no ¿No lo te sabía. tocó? Nos lo decían nuestros abuelitos cuando cuando queríamos levantarnos tarde. Pero imagínate qué chistoso. Imagínate que digan, ya párate, ya hay caldo en las fondas y borrachos en las esquinas. O sea, lo del caldo te lo creo, ¿no? O sea, te levantas más tempranito, vas por tu caldito, a la, Pues fonda, sí, a pero la es que fonda de Doña Pelos. es que los borrachos también llegan de madrugada, por eso. Sí, pero ¿qué vas a hacer con los borrachitos aparte de borracharte con ellos? Pues nada, o sea, nada más es una referencia a decirte ya levántate porque incluso ellos ya llegaron a su casa. ¿Touché? Pero qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Ay, está bonito, a mí me gustó, está bonito. Estoy bueno. que me lleva pifas o ya me cargó pifas. ¿Mm? Pifas, en el diccionario significa ladrón, el que hurta. Cuenta que en el México que se fue, a finales de 1800, existió un misterioso ladrón que trajo en jaque a los más altos de la sociedad de ese entonces, y que se burlaba con sus robos de la medida que se tomaba la policía para agarrarlo. Vea. Uno de los ricos afectados por uno de sus robos pagó un encabezado del periódico más importante de la época, exigiendo a las autoridades que ya agarraran al Pifas, llamado así porque nadie sabía y nunca se supo quién era ese atrevido ladrón. Pronto el pueblo empezó a usar la palabra Pifas en cosas de su vida cotidiana, quedando para la posteridad frases como estoy que me lleva Pifas, cuando uno se siente alterado por algo, inquieto o de mal humor, o ya me cargo Pifas, cuando nos roban algo o nos pasa algo que hubiera querido que nunca nos pasara. Qué curioso, yo utilizaba la palabra pifas para decir ya no carburas. Años después, el maestro Gonzalo Martré nos deleitó con las aventuras de Fantasmonas, un personaje muy similar al mentado Pifas. Órale. Fiado es pariente de lo dado. Manera de decir que fiar es como regalar. Por eso muchas tiendas tenían el letrero tipo hoy no fío. Mañana tampoco. Mañana sí. El clásico, cierto, ya se mañana la sabe. sí. O cargo la virgen o trueno los cohetes. Cuando no podemos hacer dos cosas a la vez. Ah, vea. Pues sí, o sea, no puedo cargar la virgen y tronar los cohetes al mismo tiempo. Sí, pues imagínate. Pues que la virgen se puede ir caminando, ¿no? ¿Sí? Así ya no mostró los cohetes. No, eso es menos. Mejor carga la virgen. Entre más me agacho, más me lo ven. Cuando alguien se quiere aprovechar de uno, y esto era porque en los años 50, 60 se empezaron a hacer de moda para las mujeres las famosas minifaldas. Oh. Y cuando se les caía algo, siempre decían, entre más me agacho, más me lo ven. Es que también como se agachan, tienes que hacerlo de cunclillas. Exactamente. No hacerlo de frente, porque también te puedes caer. Sino tienes que agacharte bien. Exactamente. O sea. No puede ser. Ahí es para que las miraran, fue su culpa. Sí. Hasta aquí me llega el agua. Lo decían tocándose la bolsa del pantalón, para dar a entender que uno trae dinero para pagar lo que está consumiendo y más. Ah, vea. Sobre el muerto, las coronas. Cuando nos pasaba un suceso desafortunado y teníamos que seguir adelante, porque la vida sigue. Y esto también es porque antes pues no había las famosas carrozas fúnebres que está cubierto el ataúd. Sí, antes estaba el descubierto y pues estaban las coronas y pues ahí pasaba. Ok. Un ojo al gato. Y el otro el garabato. Exactamente. El garabato, también conocido como zarzo, primero Z y luego S, era para mantener los alimentos lejos de los roedores. Pero como a los gatos no les costaba trabajo alcanzarlos, teníamos que ponerle un ojo al gato y el otro al garabato. Fumar como chacuaco, o parece chacuaco. La palabra chacuaco data de la época prehispánica. Los purépechas del bello estado de Michoacán se reunían alrededor de los saumerio, especie de fogata, en donde quemaban algunas hierbas o sustancias aromáticas que al olerlas producían un efecto narcótico o de relajación en las personas que se reunían alrededor del fuego. Esta fogata se le conocía como chacuacua,
con con K en cada cua. Ok. La palabra de los españoles y la palabra que los españoles interpretaron como chacuaco. Pronto la palabra chacuaco pasó a ser el nombre de las que se le daba a las chimeneas de las casas. Pero con la llegada de las grandes fábricas con sus enormes chimeneas, hizo que las últimas se quedaran con el nombre del chacuaco, por ser las que más humo negro expulsaban. El pueblo no tardó en relacionar a los que fumaban mucho con los chacuacos, y les empezaron a decir frases como pareces chacuaco o fumas como chacuaco. Sí. De nada. El famoso está chispeando o apenas es un chipi. Ahora, ese no lo sabía. No. No. El famoso chipi. No me lo sé. Continúa. Son frases que en México usamos para expresar que está lloviendo ligeramente o poco fuerte. Ok. Estas palabras derivan del náhuatl xixipinitl, lloviznar, Okay. que a su vez deriva del chipini, gotear, palabras de la época prehispánica. Sí, lo notamos bastante, ¿eh? El chipi, bueno, se lo comemos mucho en Veracruz, el famoso chipi. Bueno, aquí realmente no se utiliza tanto eso. El famoso lástima Margarito. Oh, sí. Cuando La Caravana, programa cuyos protagonistas eran Ausencio Cruz y Víctor Trujillo, ¿así se llamaban? Uh-huh. Sí, estaba por terminar que aparecía un sketch llamado La Pirinola, que emulaba a un programa de concursos donde el participante podía ganar millones de pesos de aquellos años. Uh-huh. El presentador era Johnny Latino, interpretado por Víctor Trujillo, y el concursante era Margarito Pérez, realizado por Ausencia Cruz. Ok. Al inicio del concurso, Margarito pasaba sin problemas la primera ronda. Sin embargo, nunca logró ganarse los millones de pesos debido al truco que tenía el concurso. Por ejemplo, uno de los concursos, ya para superar la última ronda y ganarse los millones de pesos, Margarito solo tenía que levitar por 5 segundos. Ahora. La frase de Johnny Latino para anunciar que perdía era lástima Margarito, el cual quedó grabada en el día a día de la sociedad. Y el remate de Johnny Latino para marcar la desgracia de Margarito era: niñas, llévenlo al baile. Qué chistoso. Pobre Margarito. Pobre Margarito. Quedó por el resto de ¿Pero cómo levitas por 5 segundos? Pues es que cualquiera puede, ¿tú no? No, aún alcanzado de ese modo zen. Lástima, Margarito. Niñas, llévenlo al baile. ¿Has escuchado la frase ¿se le botó la canica? Sí, mucho. Generalmente lo usamos para decir a alguien que se volvió loco o que perdió la cordura. Está todo lurias. Esto viene de que antes de que se inventaran las corcholatas, a los refrescos se les tapaba con una canica y estas la aseguraban con una brea especial. Pero estas eran muy común que al transportarlas los refrescos, estos se agitaban demasiado y el gas se botaba a la canica, haciendo que estos se alocaran y se derramara todo. Órale, bueno, sí tiene algo de contexto que se alocara. Aquí está la palabra que describe bien a Lupita. Domingo 7. Ya ves, Lupita. Ya ves, esto está dedicado a ti, Lupita. Todo un episodio para llegar a esto. O sea, Domingo 7. Todos en su momento hemos oído esta frase: no vayas a salir con tu domingo 7. Lupita, como recomendación o advertencia de alguna joven por parte de la abuelita o de la mamá cuando sale con el novio por mucho tiempo. Esta frase usada desde tiempos de la colonia, curiosamente no es originaria de México. Ahora. Esta frase usada desde tiempos de la colonia, ya le había dicho esto, perdón, una disculpa. Esta viene de una leyenda de Europa del Norte, Noruega y Dinamarca. Según el lugar, varía un poco la historia. Una de ellas dice que una joven se internó en el bosque y misteriosamente desapareció. Nadie supo de ella hasta después de un tiempo. La joven apareció, pero embarazada. Cuenta que mientras estaba en el bosque, descubrió a unos duendes. Estos cantaban una canción muy contagiosa que decía lunes, martes, miércoles y jueves 3, jueves y viernes y sábado 6, y así repetitivamente. Ella, contagiada con la melodía, inconscientemente gritó: y domingo 7. En ese momento los duendes
saltaron sobre ella y la tomaron cautiva. Por medio de un hechizo como castigo quedó embarazada. Y en un descuido de un descuido logró escapar de los duendes. Obviamente nadie le creyó de esta historia, en parte porque curiosamente nadie volvió a ver a la joven que la pretendía. Desde entonces se decía que las jóvenes, cuidado salgas embarazada y digas que fueron los duendes ni tú, Domingo 7. Esta historia llegó a España y de ahí a nuestro país, donde se arraigó y se tomó como propia, aún usándose comúnmente en muchas poblaciones. Bueno, esa es una versión, ¿verdad? Aunque al principio la frase era muy utilizada entre los arrieros. Ay, perdón, me confundí. Otra vez. No, sí, es que no me acordaba del título. Ok. Arrieros somos y en el camino andamos. Sí. O en el camino nos encontramos. Ajá. Aunque al principio esta frase era muy utilizada entre los arrieros, que ya les dijimos que está en el capítulo 13. Aproximadamente. Era cuando se ayudaban, tenían una regla no escrita de ayudar a cualquier arriero en dificultades que se encontraba en el camino. Oh, cierto. Los arrieros poco a poco pasaron a ser parte de El México que se fue, pero la frase continuó usándose, solo que en un sentido muy diferente a su origen, cambiándose por el también famoso arrieros somos y en el camino andamos, el cual decimos ahora, casi en torno en una amenaza a todo aquello que se niega a hacerlo a un favor o a ayudarnos en mal. ¡Qué impresión! ¿Qué impresión con los arrieros? El famoso cácaro. No lo sabía. ¿No te tocó el cácaro? No. En la antigua colonia San Rafael existió un cine llamado El Universal, en el cual está en la actual calle de Guillermo Prieto, considerado un cine de piojito. Piojito. Aún así tenía sus dos escenarios, como cualquier cine de luneta y galería conocida también, que llamada Gallola. Ok. La gente comentaba que debían llevar sus palos, ya que durante la función de repente corrían las ratas entre los pies de la concurrencia. Lo interesante fue que en este cine donde surgió la leyenda del famoso grito del cácaro, al ser un cine de baja calidad, el proyector que usaba para proyectar las cintas se sobrecalentaba, por lo que había que suspender la función unos minutos. Vale. El encargado de la caseta era un vecino de la colonia que tenía las marcas pronunciadas por la viruela, por lo que se le apodó el cacarizo. Oh, ya. Ahí empezamos el bullying, señores. Se ha habido bullying siempre. Es como que te hacía más fuerte. Eso sí. Los asistentes del cine le empezaron a gritar cada que se suspendía la cinta: deja la botella, cácaro, y pon la película. Más tarde solo se gritaba cácaro para hacer el reclamo. Esta frase se usó famosa en todos los cines de México. Qué chistoso. Los cacles. Seguramente en alguna ocasión oyeron a sus abuelos o padres referirse a los zapatos como cacles. De origen prehispánico, el nombre de cactli se refería al tipo de calzado usado en aquellos tiempos, incluso más antiguo, y que evolucionó hasta convertirse en los famosos guaraches. Era un tipo de sandalia de cuero tejido y suela del mismo material, sin tacón, sujeto por agujetas, también de cuero por los talones. Cuando uno estrenaba zapatos y llegaba los domingos a casa de los abuelos, estos te decían que estabas estrenando cacles. El famoso ¿bueno? Sí, lo conozco, también su historia. ¿Ah, sí? A ver si es cierto. En México es muy común que al contestar una llamada telefónica digamos ¿bueno? La razón por la cual se contesta con esta palabra tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando en México comenzó el servicio de la telefonía. En esta época las líneas no estaban conectadas unas a otras, sino que todas se entrelazaban a una central donde una operadora era la que se encargaba de entrelazar las llamadas. Sí. La tecnología que se usaba no era muy avanzada, por lo que era muy común que el enlace de las llamadas fallara constantemente. Pues. Es por eso que cuando una persona se comunicaba a la central para pedir un enlace a una llamada, la operadora contestaba preguntando ¿bueno? Para verificar que la conexión estuviera buena y se pudiese enlazar. Al escuchar esto, otra persona confirmaba que la conexión había sido exitosa y para ello respondía bueno. Sí, lo sabía. Pero tenía entendido que es bueno. Ya después lo cambiaron por bueno. Exacto. El achichincle. Vea. La palabra achichincle viene del náhuatl, que significa el que chupa agua, compuesta de chichinqui,
Quechupa y Atl, agua. Originalmente se refería a las personas que se dedicaban a sacar agua que salía de los manantiales. Oh, vean. Con la llegada de los españoles, la palabra se castellanizó y su significado se transformó en definir al hombre ordinario que acompaña a su superior y que sigue sus órdenes servilmente, pero ya usándola en forma despectiva, al grado que, según el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, la palabra achichincle se usa para referirse de manera despectiva a una persona que acompaña a un superior y sigue sus órdenes. Sí, de hecho, ahora se refiere a eso. Eres como jarrito de Tlaquepaque. ¿Ah, sí? Era más utilizada en los tiempos de los abuelitos, pero todavía se usa bastante, y como suele suceder con estas cosas, la gente se la sigue entendiendo, aunque muchos quizás ni siquiera se pregunten su origen. Ok. Tlaquepaque es un municipio del estado de Jalisco, ubicado al centro oriente del país. En alguna época sus jarros y artesanías de barro en general eran famosos por su pésima calidad. Vale. Los dichosos jarritos se rompían fácilmente y se convirtieron en el epítome de frágil, de algo que por cualquier pequeño golpe se mostraba de inmediato una grieta, una fisura irreparable y perenne. Y ya valió. Cheto. Existe gente así, gente frágil, gente cuyo corazón es resquebrajada a la menor provocación, gente sentida, que sí, es como aquellos jarritos de Tlaquepaque. Personas a las que una frase, una palabra, más aún una mirada bastante para romperlos. Cualquier desdén, real o imaginario, basta para lograr su enojo, su ira, su sentimiento negativo hacia nosotros y se guarden algún rencor. Qué chistoso. El lángaro. Una palabra muy usada en el México que se fue, aunque su origen se remonta a un rey en los tiempos de Alejandro Magno, 356 a.C. al 323 a.C. Es difícil saber cómo fue que se popularizó tanto en México, al grado de tener varios significados. Por ejemplo, lángaro se le dice a la persona que se come sin tener hambre, pero con antojo. No seas lángaro y convídame de lo que comes. Órale. Pero también lo usamos para llamar hacia la persona que anda de un lugar a otro sin oficio ni beneficio. Ah, mira. Las suegras llamaban lángara a la nuera, que ya sabemos qué es, que no les gustaba, dando a entender que era muy viva, taimada, aprovechada, que tiene segundas intenciones. Hasta en un deporte la usábamos, por ejemplo, cuando un delantero del fútbol fallaba un gol por querer definir solo en lugar de pasarle la pelota a un compañero mejor ubicado, decíamos que se vio muy lángara. Aunque en el diccionario castellano lángara significa persona que no es digna de confianza, para la mayoría de nosotros lángaro es un goloso, un glotón y por extensión tacaño y ventajoso. Sin oficio ni beneficio. Exactamente. Okay. Una frase ya muy poco usada. Papalotear. Sí, sí la he escuchado por mi madre. Si andas papaloteando moscas. Cualquiera sabe por existencia que una distracción puede resultar catastrófica. Y en México tenemos varias palabras o frases para estos momentos de distracción como andas en las nubes o papalotear. Esta última tiene una historia interesante, que se dio como resultado de este origen verbo usual en los siglos XVII y XVIII, pero que en el XIX adquiriría su significado actual debido a una serie de acontecimientos acaecidos durante los últimos años del virreinato. En aquellos tiempos, una de las recreaciones más usuales de los niños y no tan niños era volar papalotes desde la azotea de sus casas o en plena calle. Estos artefactos caseros, hechos con papel ligero y varas huecas, llenaron a la Nueva España como influencia del lejano oriente. En estos lugares se conocían como barriletes, cometas, chiringas, papagayos, coroneles o volantines. En México adoptaron la palabra papalotl, que significa mariposa. Ahora. Para que vean, aquí sí aprenden. Se supone. En el virreinato, papalotear fue el nombre que se le dio para el entretenimiento de volar papalotes, pero una serie de accidentes cambiaron su significado. Y es que algunos niños distraídos se cayeron de su azotea encontrando un fatal final, o bien causando que corrían sin atención por las calles con su papalote y terminaban entre las patas de los caballos de un carruaje. ¡Auch! Fue entonces cuando a estas víctimas de la distracción y del descuido se les acusó de estar papaloteando. Las autoridades decidieron
entonces prohibir hacia 1802 volar papalotes dentro de la ciudad, bajo castigo de una multa y en caso de rescindir presentando hasta el mismo virrey y el desterrado. ¿Qué? O sea que se desterraban por si no hacían caso a la multa. Al tener su independencia, México ya tuvo su libertad y pues también tuvieron la libertad de papalotear bajo nuestro propio riesgo. Bueno. Me agarraste en la lela. Sí. Lo decíamos cuando nos pasaba algo por no poner atención. Si buscamos la definición del lelo, encontraremos que significa pasmado, atotado, tonto, bobo, pasguato. En México estuvo muy en uso gracias a la estupenda interpretación de los hermanos Lelo, del famosísimo dúo cómico Los Polivoces. No, bueno. Famoso e icónico de la comedia mexicana durante la década de los 70s. Está compuesto por Enrique Cuenca, nacido en Ciudad de México el 2 de octubre de 1940 y lamentablemente falleció el 29 de diciembre del 2000. Uy. Y Eduardo Manzano, nacido el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México, que actualmente vive. Bendito Dios. Bueno, hasta ahorita. Hasta ahorita, y si no lo reconocen, es don Arnoldo de La Familia de 10. Vea. Información que nadie pidió, pero aún así está aquí. Pero aún así es un dato curioso. Y dime, ¿qué te pareció estos dichos y el del México que se fue? Pues sí, eso fue un México que se fue, pero al menos aquí ya entendimos el contexto de los dichos. De algunos dichos, porque obviamente hay muchos dichos, hay más. Sí, no, México está lleno de dichos. Frases, pero pues, palabras. Yo creo que son las más conocidas hasta este punto, digo, porque sé que hay otras. Pero aún así, hay algunas en las que lo dudo el contexto en el que lo ponen. Le digo, ahí sí tendríamos que checarlo bien. Hacer más investigaciones. Pero probablemente la mayoría sí tiene un poco de verdad. Digo, porque realmente se refiere a cosas que sucedieron de pura casualidad. Y de ahí se quedó la frase, es como cuando se hacen los chistes locales. También dice, bueno, se dijo esto y solamente el contexto está entre las personas que estuvieron involucradas en ese momento. La cuestión de esto es de que trascendió. Así que ya de ahí conocer el contexto real, sí está un poquito difícil. Digo, yo creo que lo trataron de adaptar o bien fue algunos sí creo que cuadran, pero otros siento que fue una exageración. ¿Y de las citas? ¿Cómo se invitaba a bailar a esa bella dama? Bueno, sí se hacía anteriormente. Bueno, nunca me pasó, pero quiero suponer que así se hacía. Digo, era lo más común. Había cortesía y caballerosidad. O sea, era algo muy... Muy bonito. No, bueno, aparte de bonito, era algo muy natural. O sea, referirse de una buena forma hacia otras personas. O sea, no nada más de un hombre hacia una mujer, sino también de una mujer hacia un hombre. O sea, había buena habla. Es por ello de que se nos hace tan romántico o tan bonito todo esto, porque precisamente eran correctos al hablar. Ahorita incluso te das cuenta que en los mismos mensajes nadie sabe escribir correctamente, se contraen las palabras o lo escriben con faltas de ortografía. Entonces te terminan cambiando al menos el contexto de algunas personas. Digo, al menos a mí me ha pasado. Digo, no sé, los demás yo creo que están igual en su mismo mundo de decir, bueno, si me escribe así, le escribo igual, o escriben igual los dos, no lo sé, pero se entienden. Y pues aquí yo siento que este tipo de habla era porque se entendían, y era más fácil referirse de forma correcta hacia alguien, y pues fueron demeritando mucho el lenguaje. Eso sí fue algo que no ha hecho bien, no se ha hecho bien porque lo contraen o hablan mal, y pues sinceramente... De pasar a ser un idioma bonito, agradable, lengua romance, pasó a ser algo vulgar hasta cierto punto. Porque hasta en las mismas canciones lo realizan. Sí. Vean, esto tan solo canciones de antes del México que se fue, precisamente son canciones románticas, son canciones para enamorar. Y su letra precisamente te lo dice. Y ahorita, pues, sinceramente no hay nada de eso. El lenguaje ya está roto, al menos el lenguaje español. ¿Ya ves la canción de antes? Estaban bien bonitas. Es lo que te decía. O sea, había un buen habla. Y eso también hacía que, al menos en las citas,
por eso... fuera O sea, una buena herramienta para al menos el joven. por eso es de que se sentía que fuera muy bonito, muy romántico. Porque pues eran correctos. Ahorita pues es lo que te decía al principio, ese de, oye, te invito a perrear, pues no mames. No, O sea, no, así no, o sea, señores. ¿qué es eso? Primero, el perreo es una cosa estúpida. Y puerca, o sea. Y vulgar. Hasta la balada es más inocente. Y vulgar, sinceramente. Digo, no sé por qué lo enseñan. La verdad, digo, puedes tú aprender a mover tu cuerpo con un baile bueno. O tradicional. No con eso, pero bueno, cada quien, sinceramente. Pero no lo hagan. Nosotros no te vamos a decir que escuches que no. Algunos escuchan reggaetón, allá ellos. Exactamente, no es algo que apoyemos, pero bueno, son los gustos de cada quien. Exactamente. Pero ¿Y de la juventud? Pero todo eso, y que se ha permitido, y que las generaciones lo han ido pues construyendo. ¿Normalizando? Ajá, lo han ido normalizando. Entonces hace que ya todo esto que nosotros conocíamos, al menos acerca de, pues de este tipo de formas de hablar, no digo de forma de vida porque eso sí era muy diferente, digo forma de hablar era muy correcta. Y al menos yo con eso sí me quedo. Esa forma de hablar. La forma de hablar de caballerosidad, educado. Y hasta tímido, porque, como dije, o sea, hasta te sudabas. O bueno, se dice también aquí amigo Adolfo Fito. Sí, o sea, lo hacías ver como una gran hazaña, porque también no era tan fácil que alguien te aceptara una invitación. Exactamente. Bueno, y también vemos el mismo contexto, poder cortejar a alguien, porque así es como se decía, poder cortejar a alguien era todo un arte. Anteriormente. Era el todo o nada. Sí, bueno, te digo, era todo un arte. Porque así tú ya prácticamente ibas a decir, bueno, si esta persona no me aceptó, pues a lo mejor puedo ir por otra. Pero hay personas de que se clavaban tanto con una persona y su cortejo no era el que agradaba. Ya sea de hombre a mujer o mujer a hombre, porque también se daba. No es el que agradaba, y entonces es cuando empezaban las decepciones. Pero bueno, aún así seguimos diciendo de que era una forma correcta hacia referirse. Sobre todo porque también lo hacían de forma escrita y escribían de una manera tan elegante. Hay gente que todavía escribe de forma manuscrita, que la que no lo conocen es la cursiva. Y esa letra para mí es una de las más elegantes, la más difícil de aprender y es la más bonita de ver cómo la escriben. Eso sí, si de verdad no sabes leer manuscrita, no vas a entender nada de lo que te dice ahí en la carta. Sí, pero se ve tan romántico y dices, ay, qué bonito, capaz si te está insultando. Puede ser, pero su forma tan garigoleada y tan fina en la que lo hacen, es por eso de que es tan bonito. Hay muy pocas personas que lo siguen conservando. Sí, la verdad, sí. Me ha tocado mucho con algunos clientes de que me empiezan a escribir algunas cosas que yo les pido y me dicen, ay, perdón, es que me tardo en escribir porque no sé escribir de la forma normal, o sea, solo sé manuscrita. Y digo, no se preocupe, yo sí sé leerla, por favor continúe, le digo, porque esa letra es hermosa. Y ya me ponen todo bien bonito, todo normal. Y digo, ay, pues esto lo voy a poner en un cuadro. Pero bueno, aunque me esté ahí diciendo, no, es que todo está mal y no sé qué y no sé cuánto, digo, bueno, pero la letra está bonita. O sea, imagínense quién no aceptaría por lo menos una salida de alguien que intenta enamorarte de una forma así. O sea, con algo escrito a mano, porque ahorita ya mandas un mensaje o copias y pegas de Google y es todo. No, algo a mano. Todavía te tomas la molestia de leerlo porque lo tienes que transcribir. Digo, lo puedes sacar de Google, no pasa nada. Pero si te tomas la molestia de escribirlo, de hacerlo con tu puño y letra, por lo menos legible, no tus patas de araña. Exactamente. Digo, siento yo que es más fácil que alguien te pueda aceptar. Quizá por cortesía o por lo que sea, pero es más fácil que te puedan aceptar. Digo, ya depende de ti lo que hagas en la cita, no la vayas a regar. Por favor, lleva flores, chocolates, trátala bien y no le invites a Por lo menos sea alguien dulce, sea la persona que quieres. Bueno, de ambos lados. Sí. Digo, sé la persona que quieres que te traten. O sea, si tú vas a tratar bien a alguien es porque esperas que te traten bien. Al menos es una de las cosas que le puedo dejar. Igual, porque también la risa ayuda. Bueno. ¿Se le olvida que eres feo? Puede ser, pero bueno, aquí es más acerca de ese contexto. Es muy el saber hacer. Sí. Y pero la juventud de antes, de las escuelas de antes. Pues sí. Digo, es que al menos a mí me tocó un poco de esa escuela, digo, no toda. Digo, porque estuve en ambos lados, tanto privada como pública.
Entonces te puedo decir de ambas cosas todo lo que aprendí. Sin embargo, el resto de mi educación fue pública, pero pues no puedo decir que haya sido de las más excelentes, pero pues sí te puedo decir que fue de las mejores, al menos en el sentido de las materias, porque después de algunas generaciones, que puedo yo decir que fue apenas en los 2000, terminando los 99, los 90, la forma de educar cambió por completo. Sí. La verdad, ese sistema educativo pasó a revolucionar esto de una forma mala, porque ya no se aprende nada. Nos estancamos. Uh-huh. Ya la historia pasó a un segundo plano, ahora ya es inglés. No es tanto eso, sino de que la forma de enseñarlo no te hace aprender. Uh-uh. Entonces, a nosotros nos educaban de una forma, es decir, materia por materia, y todos llevaban un orden, llevaban un hilo. Pero después hicieron todo un cambiadero, decir, bueno, es que nada más necesitas estas cosas para poder pasar. Y si no lo tienes, mira, no pasa nada, el maestro te va a ayudar y tiene que pasarte porque no puedes reprobar. Sí, dices, como que te daban no. tus viditas extra, por así decirlo. Ajá, dices, no, ya no. O sea, ahora sí que casi te llevaban de la mano al baño. Pues tenía la obligación anteriormente de hacerlo cuando eras chiquito. Sí, pero no es a lo que me refiero. ¿En la secundaria? Mira, no es a lo que me refiero, sino de que ahora a un alumno no lo pueden reprobar. Tienen que pasar voluntariamente a fuerzas. Sí. Aprenda o no aprenda, tiene que pasarlo, tienes que seguir de curso. Y la verdad es de que las materias están todas revueltas, los profesores ya no están educados. ¿Capacitados? Ya no están educados porque muchos nada más se pasaron la escuela, o sea, o al menos instruirse como profesores por el Arco del Triunfo. Y varios de ellos, pues también dicen, bueno, si yo no lo sé, ¿por qué se lo voy a enseñar? Digo, oye, es que está en tu programa. Tú por lo menos tienes que hacer lo mínimo para que se lo aprenda. Ajá, o digo, sea, y su mismo nombre lo dice, es educación básica. Es básica, o sea, tú pregúntale no es nada del otro mundo. Sí, sinceramente, pregunta a alguien ahorita y si me ha pasado, le digo, la verdad, yo creo que voy a aventar un par de pedradas ahorita, pero entre algunas personas entre los 18 y los 23 años de ahorita no saben hacer una simple multiplicación. Que no mames. Sí, o sea, de verdad, no saben hacer cuentas. Pero sí te se hacen una multiplicación. Bueno, no saben hacer las cuentas de forma normal, no saben referirse a una persona de una manera educada, no saben siquiera escribir, de verdad. He encontrado tesis, de verdad no sé por qué, he encontrado tesis con un montón de faltas de ortografía y son aceptadas. Sinceramente, eso no es posible. En plena universidad, que una persona no sepa escribir, sinceramente es para regresar a la primaria. Claro. Porque es tu educación básica y si no la sabes, no tienes derecho a pasar. Pero ahorita con el sistema que tenemos, pues definitivamente no te obliga a aprender. Solamente te dice, vas a pasar, no importa lo que hagas. Exacto. Ya nada más un proyecto final y se chingó. Así pasas, o sea, no puedes hacer, de hecho ni puedes, y esto te lo aseguro. No quiero quemar escuelas porque créeme, quiero quemar ya una. Ay, ya, no te aloques. No diré que escuela para no chingarlos, pero hay uno donde, te lo juro, no vas, solo vas a ser tarugo, te vas a drogar, porque se drogan dentro de esa escuela, no diré cuál. ¿Ya lo repetiste como 3 veces? Pero me lo quiero recordar, porque si no se me va a salir el nombre. Y te dicen, no hay problema, con un examen sencillo ya pasas. Sí. Hazme el favor. Sí, lo sé. Eso ya lo sabía, o sea, y no solamente pasa en la escuela que estás pensando, no sé ni cuál que sea. Pasa en muchos, pasa en la mayoría, pasa en TNT. No. ¿Qué? ¿En TNT? En TNT. No, es que también eso lo que hace es de que también la figura del profesor se haya caído tanto. Ahí lo mirabas como un padre, como un ahora sí que como un profesor. Bueno, lo mirabas como una superior. Figura de autoridad. Exactamente. Porque precisamente te iba a educar. En Japón lo que se hace con los profesores es de que tienen casi el mismo nivel tenían el mismo nivel de un emperador. ¿Por qué? Porque precisamente están educando a las siguientes generaciones y de ello depende que la nación prospere. Aquí en los profesores obviamente está pues el futuro de la nación y el futuro de la nación no sabe ni siquiera hablar. No sabe hacer ni siquiera divisiones. No sabe. ¡De 2 dígitos! Mira, no sabe siquiera hablar. Con eso lo tienes. Eso sí. Muchos tienen demasiados problemas para referirse a alguien
muchos problemas, incluso hablan, como dice mi madre, con faltas de ortografía, o sea, hablan mal. O sea, con eso tienes para decir, no leen, no escriben, no se educaron. Con Hágame eso el favor. tienes, o sea, algo basiquísimo. Y no me vayan a hacer, es que no tenemos acceso a la educación, perdóname, ahorita ya hay acceso a la educación en todos los sentidos, en todas las formas. Digo, no solamente es de que digas, tengo que tener conexión a internet, no. Ya están las escuelas, así que ahí sinceramente ya es cuestión de uno el ponerse a educar a los niños. Digo, el niño no se va a decir solito, ay, sí tengo que aprender porque pues obviamente soy el futuro del país. Pues no, eso es cuestión de los padres. Ahí sí tienen la obligación de Ahí mandarlos también a está estudiar. el dicho, la educación se empieza en casa. Exactamente, porque los modales vienen de casa, eso no se los enseña un profesor. Él solo te enseña académicamente. ¿Verdad? Exacto, te enseña materias, te enseña Y conocimiento. Valores. No, valores no. Bueno, te unos enseña pocos. los conocimientos, los valores Y y la los moral. modales. Y los modales vienen de casa. Y la moral. Exacto. Vienen Digo, desde casa. Todo eso viene de casa. Así que al menos en el sentido de la educación, antes por eso eran más corteses. Porque Más si educados. hablas mal, vas a ver cómo te va. Te Y hacían eso planas. te dan un chingadazo. Pero bueno, sabemos que no es con violencia, pero por lo menos ayudaba. Te hacían, no, luego te hacían planas. Sí, De o sea, toda la hasta página. que escribas bien, o sea, es que vas a dejar de hacer esto, ¿eh? Y me vale, vas a seguir haciendo tus materias, pero esto no lo vas a dejar. Y ahí te ves en joda, escribe y escribe y escribe y escribe, hasta que aprendías hasta escribir bien. Sí, eso a mí también, eso una vez me tocó. Sí, Ay, no, de ya hecho se las... cayeron los dos. Bueno, ya van varios, Ya ahorita me los piqué, acomodamos. ya me piqué la cabeza. Ya te atacaron. Pero bueno, eso era lo principal, porque te digo, incluso no saben escribir. Ni saben hablar. O sea, he visto mucha gente, y también adultos y jóvenes, que digo, bueno, en teoría debieron haber recibido por lo menos un poquito de educación básica. La primaria y la secundaria ya son obligatorias. Entonces, en cualquier sitio te van a aceptar. Y de verdad, no saben la cantidad de faltas de ortografía que yo veo día con día cuando me escriben algo súper básico. O sea, palabras que utilizas en tu forma cotidiana no las sabes escribir. Y del Entonces, diario. por eso te digo, eso es cotidiano. Eso también es otra de las cosas, no saben sinónimos. No, a mí se me fue el tren, perdón. Una disculpa. Y Una eso, cosa es ser eso y otra cosa es que se me vaya el tren. exacto, pero te digo, no sabes los sinónimos. Pero bueno, eso se adquiere leyendo, porque así ya obviamente amplías tu léxico. Así que esa es otra de las formas que yo digo, antes sí leían, porque no existía San Google que nada más decía, sí se parece a lo que necesito y ya está, y ni siquiera le des una leída. Y no sabes si trae faltas de ortografía o el nombre del güey que lo hizo, o sea. Exacto. Y es por eso que te lo regresan. Antes Ahí era existían las bibliotecas, te tenías que poner a investigar la enciclopedia todo de el este tema vuelo. con... Bueno, ya no son de ese, Bueno, pero ya eran no son de enciclopedias de este vuelo con tomos de estos. Eran como 20 tomos. Entonces tenías que leerte cada tomo para por lo menos para saber si estaba ahí. Entonces imagínate por lo menos leerte unos 15, 20 libros en una semana. Sí, yo creo que te hacía ver la vida de una forma diferente. Digo, porque los libros obviamente te alimentan la cabeza. Te hacía más intelectual. Te alimentan la cabeza. Digo, no te pueden hacer más inteligente porque depende de qué leas, Ah, pero bueno, por sí. lo menos te enseñan. No es lo mismo leer una enciclopedia que el libro vaquero. O a este sujeto que se llama Paulo Coelho. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Entonces digo, no es lo mismo, no te lo va a enseñar, pero por lo menos lo que vas a aprender, así sea leyendo el periódico, es a leer y escribir. Con eso tienes. Para triunfar en la vida. Bueno, quizás Bueno, ya el depende. conocimiento lo vas a ir adquiriendo con lo que tú quieras educarte. Ahí sí ya depende de los libros. Pero por lo menos un libro, así tú te lo leas, y sea de economía y no le entiendas nada, por lo menos te va a enseñar varias palabras. Y la vas a saber escribir, que es lo importante. Y a decir. Y a decir, bueno, quizá decir no, porque muchas personas aprenden a hablarlo con solo leerlo. Y a veces la pronunciación no es la correcta, pero por lo menos lo intenta. Sí. Eso sí es algo que se puede admirar. Pero fuera de ahí, si ni siquiera haces el intento, porque me ha pasado y les he dicho, ni siquiera haces el intento de por favor por lo menos ponerme su nombre, entonces ahí sí es gente que es muy cerrada y que de verdad no quiere hacer nada de su vida. Exactamente. Ahí la diferencia de la educación de antes. Exactamente.
Pero bueno, ya después de este debate intelectual Y de ahorita el cólera que traigo aquí adentro. y de la guerra de los dichos, entonces podemos decir que hemos aprendido bastante el día de hoy. Del México que se fue. Del México que se fue y que ojalá que regrese, pero lo dudo bastante. Sí, a cómo vamos. Sí, no sabemos a dónde vamos a parar. Como le dice el Boqui. En fin, así es esto. Espero lo hayan disfrutado. Porque, que hayan pues, aprendido mucho. Sí, porque fue bastante interesante. Y pues también hay que revivir estos dichos. No todos, pero sí algunos. Pues hay algunos, sinceramente creo que ya la mayoría los van a empezar a descontinuar porque no los conocen. Y también se ha empezado a dejar de utilizar, así que quizá los podamos llegar a utilizar en cierto momento, pero pues hay que ver el contexto. Sí, claro que sí. Así como el programa de como dice el dicho. Digo, nos dicen algunos para y cómo se aplica, por decirlo de alguna forma, pero en sí no te lo están como que repitiendo a fin de que te lo grabes. Solamente dicen, pues este dicho se refiere a que si haces esto pasa esto, o él es el contexto de. Es lo único. Es lo único que te Al menos a lo que he visto, ¿verdad? Sí, o sea, te ponen solo el contexto de ese dicho, pero ahora sí que nada más es un contexto de ellos. Sí, por eso te digo, es un contexto respecto a... contextos. Bueno, de diferentes significados. Así que de ahí dependen muchas cosas, sobre todo el idioma español, que es mucho más amplio que y muy rico. Que el inglés. Así que ese es el principal que deberían aprender. Su idioma, antes de ver otro. Y el náhuatl. Sería con ese más fácil aprender el inglés. Pero bueno, fuera de lo que aprendimos hoy, y que también estamos estrenando el set, y que uno de ellos casi se quiso suicidar, podemos decir que... podemos decir que nuestro podcast ha terminado y que a nosotros nos encuentran en nuestras redes como Fernando Limón en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Esma Palacio Z. También nos pueden escuchar en Spreaker, Spotify, Deezer y Google Podcast. Ese, justamente. También obviamente tenemos el canal de YouTube, History Speakers, ahí pueden encontrar todo el contenido. Y en Facebook también se llama History Speakers. Vamos a estar subiendo algo de contenido, así que para que estén pendientes. Así que este video, por favor, pónganle like, denle a la campanita, coméntenos. Y... suscríbanse, porque ya mero llegamos a los 50 suscriptores. Ya le quiero marcar a Franco Escamilla. Sí, ya está ansioso, le está nada de darle llamar. En Facebook uno más y ya tenemos 50, pero pues la meta es 50-50. Exactamente, así que esperemos nivelarlo un poquito. Claro que yes. Porque esto fue History Speakers.